Bienvenidos a la segunda parte de la serie de videos Argumentación en la Ciencia. Esta serie busca capturar los testimonios de distintos científicos sobre el papel de la argumentación en sus prácticas dentro de sus disciplinas. En esta ocasión, y teniendo en cuenta los modelos generales que existen en la literatura sobre qué son y cómo se comportan los argumentos científicos, modelos que tienen en su núcleo el de Turing, que pueden ver ahora en pantalla, vamos a oír a distintos profesionistas contarnos sobre el tipo de evidencia que se persigue capturar en sus disciplinas, las metodologías a través de las cuales se obtiene esta evidencia y la garantía que las mismas metodologías heredan a los argumentos científicos dentro de áreas específicas del conocimiento, así como qué cuenta como una refutación y cómo es que las distintas presentaciones de la misma evidencia pueden tener o no un efecto distinto en la aceptación o rechazo de los argumentos. En el video de hoy, Gabriel Ramos García nos presentará un ejemplo de argumentación científica entre pares que tiene lugar en la historia de la psicología cognitiva. Este ejemplo busca ilustrar que las discusiones científicas pueden prolongarse por mucho tiempo y que el intercambio de evidencia entre las partes, así como la aceptación o el rechazo de la misma y la valoración de los contraejemplos y refutaciones, no es instantánea y ni siquiera involucra necesariamente a los mismos agentes individuales que iniciaron la discusión. Soy Gabriel Ramos García, soy técnica académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, soy filósofa, fundamentalmente soy profesora de lógica y me dedico también a la divulgación de la lógica a través del proyecto colaborativo Lógica MX y de mi propio canal en YouTube. Hoy les voy a hablar sobre el debate o la distinción que en psicología cognitiva se ha presentado respecto a la inteligencia y la racionalidad. Entonces, para eso, en primer lugar, hay que hablar sobre la teoría general de la inteligencia, también conocida como factor G. A inicios del siglo XX se publica en 1904 el primer trabajo de Spearman, conocido como la teoría general de la inteligencia, y presenta una idea que gusta mucho a los cognitivistas de su tiempo, que es que se puede medir la habilidad cognitiva de las personas y contar con un índice general de su inteligencia. A la postre eso se conoce como el coeficiente intelectual, y es una idea que sigue gustando mucho, que sigue siendo muy atractiva. Y bueno, aunque esa idea es muy popular desde que se presenta por primera vez, no es sino hasta 1916, con la publicación de los trabajos de Binet y Simon, que se cuenta con una batería, es decir, con un conjunto de pruebas que se puede considerar como tal, pues, exitosa. ¿Y qué es lo que le vale el éxito? Bueno, en palabras del propio Binet, es que su batería de medición de la inteligencia se puede apreciar de cientificidad. ¿Y qué quiere decir con que tiene cientificidad? En primer lugar, que tiene una escala. En segundo lugar, que pues pueden lograrse mediciones consistentes. Y en tercer lugar, que se puede apreciar de cierta predictibilidad. Es decir, que las personas que logran una buena puntuación en estas pruebas, pues de hecho coincide con aquellas de las que empíricamente se piensa que son inteligentes. La teoría general de la inteligencia fue siempre desafiada, pero siempre se fue adaptando. Y esa fue una virtud a la postre. En 1966 se presenta una versión nueva desarrollada por Horn y Cattell, discípulos de Spearman justamente, que ya incluye las características más finas de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La primera tiene que ver con la inteligencia que utilizamos para resolver problemas y cosas que no necesariamente sabemos cómo resolver, y la segunda con procesos de cultura y aprendizajes que ya tenemos con nosotras. Entonces, esa es una característica importante de la teoría general de la inteligencia, que va incorporando aspectos de la cognición distintos de los que ya tenía. Y pues a la postre le vale ser la teoría hegemónica con respecto a la inteligencia, por estas características de nuevo: la medibilidad,
la predictibilidad y la adaptatividad en este caso. Fue parte de su éxito. Entonces, pues todo iba bastante bien para la teoría general de la inteligencia hasta mediados de los 80, más o menos, que empiezan a aparecer algunas críticas importantes. La primera es que la noción de inteligencia que existía en ese momento estaba demasiado de la mano con la psicometría y lo que decía la propia teoría general de la inteligencia. Y eso resultaba en una definición circular, porque lo que nos decía era, ¿qué cosa es la inteligencia? Pues lo que miden las pruebas de CI. ¿Y qué miden las pruebas de CI? Pues la inteligencia. Entonces, esa circularidad no es deseable ni para esa ni para ninguna otra teoría, y es algo que le es criticado, por una parte. Por otra, se presenta evidencia pues fuerte en contra de la teoría general de la inteligencia, específicamente en el fenómeno conocido como disracionalidad. ¿Y qué cosa es la disracionalidad? Bueno, se refiere a la imposibilidad de pensar o actuar racionalmente a pesar de contar con la inteligencia adecuada. Entonces esto tiene dos partes. La primera es qué cosa es la inteligencia adecuada. Y la respuesta aquí muy claramente es pues lo que mide factor G. Tú puedes tener una persona que tiene un alto coeficiente intelectual, que sale muy bien en las pruebas, pero que no obstante tiene comportamientos que van en contra de lo que la racionalidad dictaría. Entonces, esa es una pregunta que se hacen distintos autores desde mediados de los 80, y hay incluso un volumen que se publica en 2002 que tiene por título una gran pregunta que seguramente muchas veces nos hemos hecho: ¿por qué la gente inteligente puede actuar de manera tan tonta a veces? Y bueno, lo que contestan los teóricos de procesos duales es lo siguiente. Hablemos un poquito de qué son teóricos de procesos duales. Los teóricos de procesos duales dicen que pues en la mente humana hay dos sistemas cognitivos distintos. El sistema 1, que asiste a tareas rápidas y automáticas, y el sistema 2, que se encarga de tareas lentas y controladas. Y pues, ¿y eso qué tiene de relevante? Okay. Bueno, la idea es la siguiente. Defienden que hay algunos aspectos evolutivos que se solían tradicionalmente tomar por descontados y respecto a los cuales hay que tener más escepticismo. Por ejemplo, no hay ningún animal que sea necesariamente racional. Algunos animales humanos, por ejemplo, lo son potencialmente, y la racionalidad no es una característica que se ejerce todo el tiempo ni que es evolutivamente dominante, por una parte. Por otra, todos los animales harán el mínimo esfuerzo para sobrevivir y para llevar a cabo sus tareas en lo cotidiano, y eso implica que antes de conectar el cerebro y poner en marcha el sistema 2, pues hay que encontrar la manera más sencilla de resolver cualquier problema que tengamos. Entonces, ¿por qué a veces pasa y a veces no que los agentes o los animales humanos o no humanos den signos de racionalidad? Bueno, lo que contestan es: hay diferencias individuales que se observan en lo que llaman estilos cognitivos o disposiciones del pensamiento, y estos son observables en la forma en que procesamos información y nos relacionamos con el mundo. Entonces, pues tienen que ver con cómo procesamos o calibramos o adquirimos el conocimiento. Y esto implica que, esto es muy importante, no necesariamente lo vamos a hacer de manera racional. La racionalidad, bueno, hablemos un poquito de estos estilos. Hay incluso unas ciertas tendencias que autores como Sternberg y Grigorenko llaman la teoría del autogobierno, que son ciertas tendencias que favorecen el ejercicio de la racionalidad. Tendencias como, no sé, la tendencia a buscar más información antes de llegar a una conclusión, a buscar diferentes puntos de vista, a calibrar la fuerza de nuestras creencias de acuerdo con la evidencia. Eso suele favorecer la racionalidad, pero no lo es en sí misma ni la garantiza. Porque
pues por supuesto, no sé, también a partir de estas mismas tendencias se puede incurrir o se puede propiciar el comportamiento irracional. Por ejemplo, si tú dices, sería racional seguir a copiar información, pero no te detienes con respecto a la información que estás juntando antes de tomar una decisión, pues podría pasársete el tiempo en el que tienes que decidir qué es lo que tienes que hacer, y cosas por el estilo. Entonces, el tema es, la racionalidad se va a lograr con la combinación de pensamientos o procesos que tienen que ver con acciones rápidas e inmediatas y otras con procesos reflexivos. Se requiere de la interacción de las dos cosas. Eso es lo que dicen los teóricos de procesos duales. Y la otra cosa que contestan es, pues por eso puedes tener gente inteligente que se comporta de manera tonta, porque puedes tener personas que tienen una gran capacidad algorítmica, que saben resolver cosas en lo particular con mucho expertise, con mucha habilidad, pero probablemente no tienen la capacidad de ser sensibles a su contexto, a pesar de ser muy inteligentes. Entonces, ¿de esto qué posturas resultan? Bueno, los teóricos de procesos duales defienden que factor G no está equivocada, sino que está incompleta, porque no puede evaluar los estilos cognitivos tal como es concebida. Los defensores de que factor G sí está completa y comprende todo el fenómeno de la racionalidad, gente como Nyborg o Jensen, pues dicen eso, que no es cierto, que sí, que factor G es todo lo que hay que hablar sobre comportamiento inteligente o racional. Y pues la crítica es que no, que en realidad gente como Sternberg o Stanovich defenderían que solo mide la capacidad algorítmica, factor G, que eso es la inteligencia correctamente, y que para entender lo que es el comportamiento racional, pues habría que poder evaluar también los estilos cognitivos. Como corolario, les diría, estos mismos problemas se presentaron a los teóricos de procesos duales después, cuando trataron de lograr una medición de la racionalidad. ¿Por qué? Porque pues lo difícil es explicar por qué estas tendencias, las tendencias de autogobierno de las que hablé hace un momento, son consideradas racionales. Y la razón por las que irremediablemente tienen que postularlas como racionales es porque cuando los agentes o las personas las ejecutamos, pues eso suele favorecer conseguir el éxito. Pero pues el éxito no es algo unívoco, y como dije hace rato, estas tendencias pueden favorecer la irracionalidad también. También tengo 3 gatos, una banda de death metal y un programa de radio. Perdón. Y bueno, entonces ese es un problema, que el éxito no es unívoco, que estas tendencias favorecen a la irracionalidad también, y que la racionalidad no es algo que podamos promover o promulgar universalmente como si fuera una sola. Todos esos son problemas que no están resueltos. Y el último es que la teoría de autogobierno pues no debería ser autoexplicativa, no debería incurrir en el mismo problema de decir qué cosa es lo racional. Pues lo que sigue los estilos cognitivos de autogobierno. ¿Y qué son los estilos cognitivos de autogobierno? Pues lo que favorece el comportamiento racional. No, tendríamos que tener una mejor respuesta para eso. Yo pienso que una respuesta puede darse desde la perspectiva de la lógica filosófica, que eso nos ayudaría a explicar por qué incurrimos en estos errores, como son la irracionalidad, pero también en cosas como por decirlo así, cuando fallamos siendo racionales, cuando incurrimos en un error por razones correctas, eso también puede pasar. Y también tendríamos una explicación más sensible al contexto para la racionalidad humana, pero bueno, eso sería tema de otro video. Por lo pronto espero que esto les haya sido útil o interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.